el Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, y vamos a leer sus versos 13 y 14. ¿Cuánto le da gloria a Dios al Señor? A su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 28, verso 13. Compartan la escritura con el que está a su lado. Y quien no lo ha encontrado, ayúdenle a encontrarlo para que todos nos hagamos participantes. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo voy a leer el 13 y ustedes el 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hasta ahí llegamos a la lectura. Oramos. Dios y buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor amado. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti para darte toda la honra, toda, Señor, nuestra alabanza, y atribuirte a ti toda la gloria, Señor, porque tuya es. Creemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, lento para la ira, grande en misericordia, pero también, Señor, ha dejado promesas para nosotros, que dice, Señor, que todo lo que pidamos al Padre en oración, si dos o tres se ponen de acuerdo, tú oirás desde los cielos, sanarás y perdonarás, Señor amado. En esta mañana te pedimos por cada necesidad, por cada petición, Señor amado, que se han enviado, por la vida, Señor, de Yarel y Canales, Señor, que te glorifiques, Padre, por la vida de Consuelo Milán, Señor, por sanidad, Señor amado, por la vida de Lilian, Señor Gómez, por sanidad, por Daniel Fernández, Señor, por sanidad, fortaleza, Dios mío, por María de León, Señor, en Guatemala, por sanidad, por el viaje, Señor, que tú lo guíes, la vida de Milton Rosales y Eder Álvarez, Padre, por la vida de Salvador Chaín, Señor, por sanidad, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, por la libertad de Marlon, Señor, glorifícate, Padre, Señor, por la vida, Señor, también de Julio Fernández, por fortaleza, por sanidad, Señor eterno, por Yareli, Señor, que tú, oh Dios, te glorifiques y obres de una manera maravillosa, Señor, obra según tu gracia, obra según tu voluntad, no conforme nosotros querramos, no conforme nuestra voluntad, sino a la tuya, Señor. A ti sea siempre el honor, a ti sea siempre la gloria. Reprendemos, Señor, en tu nombre todo aquello, Señor, todo aquello que estorba, Señor, todo aquello que está estorbando la salud, los hogares, la familia, los matrimonios. Señor, sé propicio, Padre, glorifícate y trae, Señor, la paz que necesitamos en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos hables y nos bendigas a través de tu palabra en esta mañana. Usa mi vida para bendición, Señor, y salva según tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse esta mañana. En esta porción que hemos leído, vamos a estar hablando acerca, hermanos, de la raíz de toda maldición, o la raíz de toda bendición. La raíz de toda maldición, o la raíz de toda bendición. De otra manera diría, hermanos, la clave del éxito humano o la desgracia del ser humano. En este proverbio la Biblia nos habla, hermanos, de la manera, bueno, en que el pecado, hermanos, destruye, de que lo que trae el pecado, hermanos, como una maldición. Ahora también Dios nos enseña que la raíz, hermanos, de toda maldición es el pecado. Que la raíz de toda maldad y de toda consecuencia de los pueblos,
hermanos, la misma sociedad en general. Y todo esto, hermanos, ha llevado entonces que el hombre acarree sobre sí una maldición. Pero ¿qué es entonces el pecado? De una manera popular, cualquier cosa puede ser pecado, pero una definición, ¿qué es pecado? El pecado, hermanos, es una actitud, es una acción de soberbia y rebeldía a Dios y un rechazo a sus mandamientos, que conlleva a una condenación eterna. Eso es pecado, es una actitud o una acción de soberbia y rebeldía a Dios y un rechazo a sus mandamientos que conlleva la condenación eterna. La desgracia humana se origina, hermanos, en esconder el pecado, en esconder o encubrir ese que se llama pecado. De ahí se origina entonces la situación, hermanos, precaria del hombre. La misma Biblia dice en Isaías, hermanos, que el hombre está como una llaga. Una llaga la Biblia compara hermanos, al hombre cuando está infestado del pecado como una llaga. Y usted sabe las características de una llaga literal. Una llaga, hermanos, supura, una llaga se pudre, una llaga apesta, una llaga, es decir, lleva hasta la misma muerte. Y dice que el hombre está como una llaga, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. No hay nada bueno internamente, mucho menos externamente. Entonces, ahora veamos ejemplos que llevaron, hermanos, a consecuencias de maldiciones. Tenemos ejemplos en la Biblia que sirven para nosotros, para no hacerlo, para no cometerlo. Tenemos ejemplos, el más, hermano, sonado, el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, hermanos, tuvieron una actitud de pecado, una actitud de rebelión, una actitud de soberbia a Dios mismo, y eso llevó a que Adán y Eva fueran destituidos, fueran sacados de Edén, pero sobre todo vino la muerte sobre ellos. Es decir, que la recompensa que el pecado da es la muerte. En Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué la gente, hermano, se enferma? No es que Dios, hermano, Él es injusto o que es un Dios sin misericordia. Nadie más es tan misericordioso que nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Entonces Dios es un Dios de misericordia, pero las consecuencias que el hombre y nosotros tenemos, por ejemplo, todas las situaciones que padecemos, hermano, los dolores, las enfermedades, porque nosotros enfermamos, incluso teniendo el Evangelio, teniendo a Dios. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué los cristianos mueren también de SIDA? ¿Por qué cristianos, hermanos, son infestados de enfermedades como el cáncer? ¿Por qué cristianos mueren, hermanos, infestados de su colon? Mueren infestados de sus pulmones, hermanos, de sus riñones. Imagínense, insuficiencia renal. ¿Por qué? Incluso siendo hijos de Dios, siendo, hermanos, los que tenemos a un Dios lleno de amor, un Dios que es nuestro Padre, un Dios todopoderoso, sufrimos consecuencias. Y esa secuela de Adán y Eva, hermanos, todavía nos alcanza, incluso siendo nosotros hijos de Dios. Todas las enfermedades, todas las desgracias que, hermanos, hoy en día padecemos y sufrimos son consecuencias, son secuelas del pecado mismo. Pero entonces, hermanos, ¿quiere decir que nosotros el pecado ha tomado señorío sobre nosotros? No, la Biblia no dice eso, sino que al contrario, hermanos, toda la raza humana, todos, hermanos, de una u otra manera sufrimos consecuencias del pecado mismo de Adán y Eva. Tenemos el caso de Adán y Eva, el caso de Caín mismo, hermanos, que comete un homicidio y es también rechazado, es abandonado, castigado por causa del pecado. Tenemos a Sodoma y Gomorra, dos ciudades, hermanos, que eran pecadoras, ciudades, hermanos, profanas, ciudades que tentaban y provocaban
tiene preparados para también la misma raza humana. Los juicios que Dios ha determinado en los tiempos finales. Ahora, en la actualidad, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está, hermano, en la actualidad? Hoy usted puede notar el pecado cada día ha ido, hermanos, avanzando. El pecado se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando. Máxime con todos, hermanos, los agentes que tiene. Esto ha llevado a que el ser humano incluso sea más, hermanos, indefenso ante el pecado mismo. El pecado se ha ido cada día multiplicando, cosas que no veíamos hace 30 años, hace 40 años, cosas que no veíamos, hermano. Hoy uno se queda admirado, boca abierta, atónito, al ver, hermanos, tantas cosas que hoy en día uno dice, pero en mis tiempos no era así, en mis tiempos no pasaba eso. No creo si ahora cómo se están dando las situaciones. Cada día el pecado, la sociedad misma, las leyes, hermanos, abonando a que el pecado también provoque el juicio de Dios. ¿No es cierto que en diferentes países del mundo ha oído usted hablar, hermanos, del nuevo género que ha surgido? Nosotros sabemos que hay femenino, masculino y femenino. Pero ahora en diferentes países, ya ahora, hermanos, han anexado un nuevo género. Un nuevo género donde la persona, cuando llega a una aplicación de trabajo, hermano, y donde dice, donde antes decía masculino, femenino, ahora tiene que poner, hermanos, un neutro. Porque él determina en ese momento, si es hombre, puede determinar que es mujer. Y si es mujer, puede determinar que es hombre. Es decir, hermanos, que la situación cada día va de mal en peor. Los países mismos han establecido leyes e incluso penalizar a aquellos que lleven a una ofensa. Viene el momento terrible, queridos hermanos, donde ahora dentro de los púlpitos, dentro de la iglesia, se dice que la homosexualidad y el lesbianismo es un pecado y que es condenado por Dios. Llegará un momento donde las mismas leyes, hermanos, hoy eso ya está cerca, donde, hermanos, van a meter preso. En Honduras metieron preso a un pastor porque, hermano, él comenzó a predicar y a divulgar y a proclamar que el candidato que iba a la presidencia, hermano, era homosexual. Y que era un pecado y una blasfemia a Dios. El hombre va, se queda ante las autoridades, hermanos, y luego que los meten presos, lo demandan, y ahora el hombre está ahí, hermanos, en una demanda. Lo metieron a la cárcel al pastor por proclamar, por decir una verdad que no se puede callar, porque, hermanos, si el Señor nos manda que señalemos, y a la vez no solo señalar, sino también, hermanos, ver que el pecado es la destrucción de la sociedad misma, la destrucción del hogar, la destrucción del hombre, de la mujer, del joven, de la familia, de la iglesia misma. El pecado, hermano, no respeta sexo, no respeta posición, no respeta, hermano, a nada, porque el pecado vino para matar y para
la sociedad misma, la psicología y todo eso, ahora los pecados nos suavizan. Y hoy está de moda lo que es la psicología. Entonces, hermanos, si alguien tiene un problema y que alguien es fumador o es drogadicto o, hermano, a la cocaína, ellos ya no lo ven como un pecado, sino que dicen: esta persona necesita ayuda psicológica, tiene un problema. A un borracho empedernido o social, hermano, la gente ya no lo ve, o lo mismo esta gente psicóloga ya no lo ve como un pecado, y sino que lo ven como, dicen: no, es que necesita ir a un centro de rehabilitación, a un centro donde podamos ayudarle y poderles ayudar a salir adelante de este problema que él tiene, cuando la Biblia dice lo contrario, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, la misma sociedad está acomodando las cosas, hermano, pero delante de Dios, hermano, el pecado está ahí. Hay pecados que son visibles. El que mata es visible y ya todo el mundo sabe que es un pecador. El que viola sabe que es un violador, hermanos, y que es un pecador. El que roba sabe que es un ladrón y que es también un pecador, porque hay pecados visibles. El narcotraficante, hermanos, el que trafica niños, todo eso son pecados visibles que no necesitan, hermanos, decirlo. El problema es cuando hay pecados que no son visibles. Cuando hay pecados que no son visibles, esos pecados son los que destruyen. Esos pecados son los que, hermanos, prácticamente llevan a una destrucción. Ese pecado que no se ve, cosas que se hacen, hermanos, en lo oculto, cosas que se hacen, hermanos, con una conciencia, pero a la vez, hermanos, se mantienen escondidos. ¿Alguna vez ha cometido usted alguna acción escondida, un pecado oculto que nadie sabe? Bueno, yo creo que todos más de alguna vez nos hemos echado un tirito de eso, ¿no? Y uno dice: bueno, ¿y cómo es eso? Porque hay pecados que son ocultos, hay pecados que están tan escondidos, hay pecados, hermanos, que son dañinos y destructivos, hay pecados que son, hermanos, terribles para la misma vida del ser humano. Esos pecados son los que la Biblia determina, y también nos dice acá que el que encubre sus pecados, si alguien, hermanos, guarda su pecado, lo tiene guardado y no se lo confiesa, sino que al contrario, él o ella, su pecado lo tiene guardado, su pecado lo tiene escondido, y dice: nadie sabe, nadie se va a dar cuenta de lo que yo ando haciendo. Además, dice, ahí en la iglesia, pues uno va y luego ahí está, canta, alaba, adora, pero nadie se va a dar cuenta de lo que yo ando haciendo. Podemos escondernos del ojo humano, podemos escondernos de la presencia humana, porque no somos, hermanos, omnipresentes, pero sí tenemos a un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar. Tenemos a un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo escudriña. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo de Dios y también lo más profundo de cada corazón nuestro, donde no podemos escondernos. Es allí entonces donde viene el problema del pecado, el pecado oculto. Si anda robando ocultamente, si anda teniendo cualquier situación, hermano, o amantes, o quizás, hermanos, portándose como no cristiano allá afuera. Bueno, hoy las redes sociales juegan un papel, hermano, no importante, sino destructivo, donde las mismas redes sociales se encargan de eso. Y el cuidado que debemos de tener, hermanos, porque hay pecados tan escondidos que nadie sabe, que nunca se ha confesado. Y alguien dice: no, yo no puedo confesar este pecado. Qué bueno que no lo pueden confesar, hermanos, pero sí, usted le puede decir al Señor con sus propios labios, con su propio corazón, y expresárselo a Él, porque delante de Dios estamos desnudos espiritualmente hablando, estamos desnudos
pecado, no prosperará. Cuando un pecado se guarda, se tiene, cuando un pecado, hermano, se está practicando a expensas, no va a haber prosperidad. Cuando la Biblia habla de prosperidad, se refiere, hermano, a una prosperidad también espiritual. No solamente en un aspecto, hermano, material o físico, sino más bien cuando dice la Biblia, no prosperará, no prosperará, no prosperará, no prosperará, como dice la Biblia, tu ganado, no prosperará tu tierra, no prosperará tu sembrado, no prosperará tus hijos, la matriz no será próspera. Amén. Por causa de no haber confesado el pecado. Todo aquel que persiste en pecar, hermano, de hecho que habrán resultados, habrán circunstancias, pero si alguno de entre nosotros, hermano, hay un pecado que está escondido, hay un pecado que se está practicando, hay un pecado que está ahí oculto, que nadie lo sabe, que nadie, hermano, lo ha visto, pero que cada uno de nosotros debe de observarse, debe de verse a sí mismo cómo estamos delante de nuestro Dios. Bueno, porque nosotros los seres humanos, pues, hermanos, podemos fingir, ¿verdad?, que somos buenos hijos de Dios, buenos cristianos. Pero no nos equivoquemos, porque la misma Biblia dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, dice la Biblia, segará corrupción y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que está ahí? El pecado lo va a llevar. Por eso dice que es una acción, es una actitud de soberbia, de rebeldía a Dios. Es una actitud que te va a llevar a enfermedades terribles, porque tenemos casos, hermanos, de personas que se enfermaron por causa del pecado. No significa que todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Porque hay enfermedades que son con propósitos de Dios, pero hay enfermedades que son consecuencias del pecado. Porque puede haber algún acto, hermano, de rebeldía, de desobediencia a Dios mismo en cuanto a someternos a su palabra, a su bondad, a sus preceptos y estatutos. Es por eso que no recibimos sanidad. Es por eso que no recibimos, hermano, la bendición de Dios. Cuando hay pecado, hermano, no nos abunda nada. Porque hay una maldición. Ustedes saben que el pecado es una maldición. Cuando Acán, hermano, llegaron a Jericó, dice la Biblia, hermano, y Dios les entregó a Jericó una ciudad que estaba amurallada, bien amurallada, doble muro. La muralla, cuando dice bien amurallada, es que cada de esas ciudades en aquel tiempo tenían más o menos, hermano, los muros eran como de 3, 4 metros cada muro. Como de aquí a nuestro hermano Luis, un muro, había un espacio y luego seguía otro muro. En esos espacios de los muros, de las murallas, es donde habitaba la gente pobre. La gente que, hermano, no tenía para poder tener una casa. Ahí hacían sus tiendas, sus casas entre medio de los dos muros. Allí fue donde llegaron los espías que mandó, hermanos, a Josué y aquella mujer. ¿Se recuerdan cuando Rahab, la ramera, allí los hospedó en su casa? Pero era entre los muros, allí vivía esa mujer y allí los escondió. Y Dios le entregó a Jericó y se la dio, hermano, en una victoria. El Señor se glorificó y todo el pueblo dijo, alabado sea Jehová, Él está con nosotros. Pero luego le digo, ahora pasen a la siguiente ciudad. Es una ciudad más pequeña que se llamaba Ai. No Ai, sino Ai. Era una ciudad que llamaba Ai. Ai como de dolor. Ai. O de haber. Se llamaba Ai la ciudad. Entonces le dijo Josué, bueno, ¿para qué vamos a mandar entonces a un ejército grande? Si Jericó el Señor le entregó y Ai es una ciudad pequeña, bastará que mandemos poquitos soldados. Anteriormente ya el Señor le había dicho a Josué cuando fueron a Jericó que no agarraran nada
anatema. Y hubo este hombre llamado Acán y agarró un lingote de oro. Y cuando agarró el lingote de oro, hermano, lo agarró y dijo, bueno, aquí no hay nadie, nadie me está viendo. Agarró el lingote, se lo guardó y vio, hermanos, una alfombra finísima. Agarró la alfombra, se la llevó y la escondió debajo de su tienda, debajo de su casa, y dijo, aquí nadie va a se va a dar cuenta. Aquí tengo este lingote de oro, este manto babilónico que es mucho dinero, vale mucho. Pero todo eso estaba maldecido. Era una maldición. Cuando Josué manda a los soldados a aquella ciudad pequeña, dice la Biblia que esa ciudad pequeña, hermanos, vino y los venció y salieron huyendo los israelitas. Josué cae de rodillas ante Dios diciéndole, Señor, ¿por qué nos has fallado? ¿Por qué no eres, Señor, un Dios fiel? No nos has dado la victoria. Mira que hemos venido derrotados cuando es una ciudad pequeña. Señor, ¿qué está pasando con tus promesas? No es cierto que muchas veces nosotros le reclamamos a Dios y le decimos muchas cosas y muchos pecados, hermanos, nos separan de la respuesta de Dios. Y si hay alguna situación que no hay respuesta, entonces enfrentémosla nosotros y que somos los causantes de situaciones y Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver. Muchas veces nosotros mismos provocamos situaciones, hermanos, y Dios no tiene nada que ver. Pero como creemos que todo, hermano, hay que reclamarle a Dios y le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué no me bendice? Señor, ¿por qué no me usa? Señor, ¿por qué no me prospera? Señor, ¿por qué no me respalda? Señor, ¿por qué no me da la respuesta? Dios dice, no, yo no tengo nada que ver. Es que todos ustedes se arrepientan. Y Dios le dice a Josué, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás de rodillas? ¿Por qué estás orando? No es momento de estar orando. Le digo, levántate mejor y ve y busca entre el pueblo, porque dentro del pueblo hay maldición. ¿Qué tal si comenzáramos a poner un detector de pecado, así como los detectores de mentiras? Y comenzáramos a ponerlo, hermano, comenzando desde mí y como a cada uno de nosotros. ¿Cómo creen que saldríamos en ese examen? ¿Saldríamos bien parados o mal parados? Bien parados. ¿Seguros? ¿Cómo sería, hermanos? Es por eso que, hermano, hay cosas y le dice, levántate, no es tiempo de estar orando, busca entre el pueblo, porque dentro del pueblo hay anatema, hay maldición, hay pecado, hay algo ahí que no está bien. Hermano, Josué reúne a las tribus por tribu, comienza a seleccionar por familia y dice que la suerte, es decir, la voluntad de Dios cayó sobre la casa de Acán. Y le dice, hijo, Dios te ha seleccionado a ti. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Tienes algo por ahí guardado? Algo está pasando que nos ha venido todo esto. Y como acá se sintió descubierto, dijo, sí, Señor, yo pequé. Eso se necesita para ser sincero delante de Dios y delante de las personas, cuando uno debe reconocer que le falló. Como dicen por ahí popularmente hablando, disculpe la expresión, dicen, la regué. Y uno dice, no, es que arruiné todo. Lo arruiné. Se necesita sinceridad y que uno diga, es que mire, pequé. ¿Verdad que confesar un pecado a alguien es vergonzoso? Confesar el pecado a alguien, hermano, decirle, sí, es que cometí un pecado, hermano. Cometí una situación terrible, pequé. Eso es lo que se necesita, hermanos, delante de Dios y delante de los demás, reconocer que se pecó. Pero nunca queremos justificar y decir, no, hermano, todo está bien, es victoria, estamos en victoria, aquí no pasa nada. Bendito sea el Señor está conmigo, gloria a Dios, aquí estamos santos, estamos todo está bien. Todo está bien. Y cuando le dijo, dime qué hiciste, hijo,
Acá me dice que cuando fuimos a Jericó, ¿te recuerdas? Sí. Entonces yo vi un lingote de oro. Y tú sabes cómo está la situación acá. Y vine yo y extendí mi mano y agarré el lingote de oro. Y me lo trajo. Algo teníamos que agarrar. No es en vano. Somos soldados. Ese es el motín. Y además te agarré un manto babilónico y que vale mucho. Le dijo Josué inmediatamente: por cuanto has hecho esto, y ya has dañado, y ya has pecado, y has traído el anatema, la maldición al pueblo, es por eso que no hemos visto la mano de Dios, es por eso que no hemos visto la gloria de Dios. Es posible que nosotros no seamos borrachos, que no seamos marihuaneros, que no seamos ladrones, que no seamos, hermanos, hechiceros o otra cosa, que no seamos, hermanos, drogadictos, pero es posible que puede haber una rencilla, puede haber un odio, puede haber un rencor en el corazón nuestro, y eso es suficiente para que Dios nos visite y para que Dios nos se glorifique en nosotros. Será suficiente. No se necesita ser un pecador a simple vista, hermano, para poder dañar. Bastará nuestra lengua, bastará nuestros pensamientos, bastará nuestra actitud para ofender a Dios, para ofender, hermano, su santidad, para ofender su dignidad. Y nosotros entonces, hermano, podemos estar en pecado y en situaciones terribles que nos llevan a ofender a Dios. ¿Cómo se siente usted o cómo me siento yo, hermano, cuando estamos frente a una situación pecaminosa? ¿Saben cuál es el deleite de los demonios y el deleite de los pecadores? Ellos se deleitan en hacer maldad. Viendo un video de los narcotraficantes mexicanos, yo nunca había visto un video así tan crudo, pero oye, por eso digo que las redes mismas se encargan de subir eso. Donde un pobre muchacho de entre unos 17 años, hermano, llegan y por haberle traicionado y robado, le agarran la cabeza y ahí inmediatamente lo tiran al suelo, hermanos, y comienzan como que están cortando un pedazo de carne de animal. Gloria a Dios. Y hasta levantan y ellos se ríen, se gozan al ver, hermanos, todo eso. Porque el hombre se deleita en hacer toda clase de maldad. Se deleita, para él es un disfrute, hermano, hacer daño al otro. Quiera Dios que nosotros no nos deleitemos en hacerle daño al otro, en hacerle daño a los demás. Es por eso que nos puede llevar a situaciones y pecados que están ahí escondidos. Yo no sé cuál pecado podría ser. Cada uno de nosotros pruébese a sí mismo, como dice 1 Corintios 11:23 en adelante. Cada uno pruébese a sí mismo y véase a sí mismo cómo estamos delante del Señor. Y no nos encarguemos de señalar el pecado de los demás, porque yo no soy digno de condenar a nadie, ni señalar el pecado de otro. No, hermanos, pero la palabra nos manda que debemos de confesar el pecado a Dios. Y el que encubre sus pecados, el que tercamente peca contra Dios, en hacer lo malo y desagradable ante su presencia, Dios le envía juicios terribles a su vida. Lea conmigo, por favor, el Salmo capítulo 11, verso 6. Rápidamente, el Salmo capítulo 11, verso 6. Dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Todo aquel que comete una acción pecaminosa vendrá calamidad, tendrá una situación de calamidad, porque el pecado ya dijimos que es una maldición. Y la maldición alcanza a los animales, alcanza a los hijos, alcanza al esposo, alcanza a la familia, alcanza, hermanos, todo. Cuando Josué vio a aquel hombre que pecó y confesó su pecado, Josué no, hermanos, la situación era grave. Y dijo: por cuanto nos turbaste, Dios te turbará a ti.
Pónganle fuego, dijo Josué, a su casa, a su tienda, a sus animales, a todo, quémenlo y apedréenlos. Ese fue el juicio que vino sobre Acab. Ese fue el pecado que vino, hermanos, sobre aquel hombre que pecó. Y por eso dice acá que entonces habrá, hermanos, llover de calamidad sobre aquellos que continuamente están pecando. No serán benditos, no serán prosperados, no habrá sobre ellos la bendición de parte de Dios. Y no hay cosa más terrible que Dios se aparte de uno. ¿Alguna vez usted se ha sentido que Dios lo abandonó? Yo algunas veces me he sentido que a veces uno dice: no, Dios, ¿dónde está? Dios, ¿por qué te apartas de mí? Más de alguna vez nos hemos sentido que Dios nos ha dejado, que Dios nos, hermano, no está en el asunto, que Dios no está al cuidado nuestro. Muchas veces Dios nos deja, hermano, para que nosotros podamos comprender que separados de Dios nada podemos hacer. Dios nos suelta y dice: te vas a dar cuenta que separado de mí no puedes hacer nada. Vendrá calamidad, calamidad tras calamidad, calamidad tras calamidad, enfermedad tras enfermedad, problema tras problema, situaciones tras situaciones. Pero Dios no nos está fallando. Puede ver algo que está ahí, algo está mal. Algo está mal en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero tampoco le echemos la culpa de: no, es que el hermano está mal, yo estoy bien. No, cada uno de nosotros puede ser que algo esté mal. Y el buen consejo de la palabra es que cada uno nos examinemos, cada uno. Pensando que podemos estar haciendo algo bien, es posible que estemos haciendo algo malo. Sobre los justos, dice, o sobre los malos hará llover calamidad, fuego y azufre vendrá entonces. Pero no solamente el proverbio nos dice, hermanos, que el que encubre sus pecados no prosperará. El que esconde sus pecados no prosperará. Sino que también, hermanos, hay una bendición. El pecado es una maldición, es destrucción, es calamidad, es situaciones, hermanos, de condenación. Pero Dios mismo no solamente ha dejado la maldición ni la, hermanos, condenación, sino que ha dejado también la bendición. ¿Qué es una bendición? Una bendición es una invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad y recibimiento de bienes de parte de Dios. Esa es una bendición. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 28 verso 8. Deuteronomio capítulo 28 verso 8 o verso 7 para hacerlo más entendible. Cuando viene la bendición de Dios, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Verso 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Jehová Dios ha prometido bendecirnos, darnos una bendición si nos apartamos del pecado, si nos apartamos del mal, si no practicamos una cuestión, hermanos, pecaminosa. Dice que Él va a bendecir nuestros graneros. No va a faltar en nuestra mesa, no va a faltar, hermanos, en nuestra despensa, no van a faltar los frijolitos, el arrocito, el aceite y lo que necesitemos. No va a faltar. Tu nevera ahí va a tener lo necesario. Pero ¿por qué hay cuántas neveras vacías? ¿Por qué hay tantas mesas, hermanos, que no tienen la bendición? ¿Por qué es posible, hermanos, que usted trabaje y trabaja de sol a sol y no ve la mano de Dios? ¿Por qué? Tiene hasta 1, 2, 3 trabajos y uno matando. Es que el dinero se me va como agua en las manos. Es que yo siento que trabajo y nada. En vez de comprarme un trajecito nuevo, me voy a la segunda.
pantalones de la segunda. ¿Cómo es posible que estando en Estados Unidos usted y yo andemos segundeando? ¿Por qué? No quiere decir que sea pecado, pero si no alcanza hay que ir allí. Y tampoco se sienta malo, incómodo. Pero si alguna vez dice no me alcanza la cobija, tengo que ir ahí. Está bien. Y tal vez no me alcanza para comprarme una buena camisa de marca, un buen zapato, pues voy a estar en segunda de marca, ¿verdad? Ahí está una que se llama hasta Pleiros, algo así. Y uno dice, de marca. Sí, pero es segunda. Zapatos de esos que vuelan, pues. Pero ¿por qué no vienen situaciones, hermano, que uno dice, es que yo no sé? Los mismos sillones del año hace 10 años. El mismo televisor de esos que son así como de cuadrado, así, hermano, y que para cargarlo hay que ponerse 5 para llevarlo. Yo le dije, y yo no sé por qué entonces. Es posible, hermano, que algo estemos provocando, que Dios no nos visite, que Dios no nos llene, que Dios nos bendiga, que Dios no nos... ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperar? Claro, yo quiero ser bendecido, quiero ser prosperado. Y no es avaricia, sino más bien, hermano, que cuando Dios lo quiere bendecir a uno, se oponga quien se oponga, el que quiera y no quiera, Dios te va a bendecir, porque hay promesas de parte de Dios para ti, para mí. A su nombre. Porque cuando Dios te va a bendecir, hermanos, sea lo que sea, nos va a bendecir. Y nos va a prosperar. Pero debemos de honrar a Dios y dice, voy a bendecir tus graneros, voy a bendecir tu tierra, voy a bendecir tu familia, te voy a confirmar y te voy a guardar de los males. Si alguien está pensando hacerle mal a usted, Dios se encargará, hermanos, de que ese mal no se lleve a ejecutar. Que te guardará, te librará del lazo del cazador, de la muerte destructora te librará. Porque es una bendición, hay una bendición. ¿Qué decíamos que es una bendición? Es una invocación del apoyo activo. Oiga, es una invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar de quien nuestro y de la prosperidad y recibimiento de bienes de parte de Dios. No solo bienes, hermano, espiritual. Cuando el pecado está, uno no puede ser quebrantado. Cuando el pecado está, uno no puede, hermano, levantar sus manos y decir gracias, Señor. Cuando el pecado está, uno no puede, hermanos, quebrantarse y orar. Cuando el pecado está, hermano, no hay deseo de poderle servir y quererle servir al Señor. Cuando el pecado está, se va alejando del Señor y en vez de practicar las cosas santas, se van practicando las cosas del mundo. Cuando el pecado está, no habrá entonces, hermanos, temor a Dios. Pero qué lindo es que la misma bendición de Dios nos ha llevado. Esa bendición que viene a través, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que fue perfecto. Y como dice Hebreo, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y esa ofrenda fue necesaria. Y ya no hay más necesidad, dice la Biblia, de estar degollando a machos cabríos y derramando la sangre sobre la gente. Porque esas eran cuestiones, hermanos, puramente rutinarias, año tras año. Pero aquel que esparcía la sangre tenía que rociarse primero la sangre y después rociar al pueblo para perdón. La gente buscaba dónde venía una gotita, si le alcanzaban a ver que les cayera una gotita de sangre. Y ellos se sentían perdonados. Eso era año tras año. Pero alguien fue a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se puso las manos, hermano, y se echó sobre sí las cargas suyas y mías, los pecados suyos y los míos. La maldición suya y mía fue quitada y nos fue dada una bendición tan grande. Pero lo más lindo es que de condenados y de pecadores el Señor nos justificó por medio de nuestro Señor
Ese es el resultado de la bendición de Dios. Yo estoy agradecido. ¿Ustedes están agradecidos con el Padre porque envió a su Hijo? Amén. Verso 1 de Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por esta vida. Es decir, que por medio de la bendición, por medio de Cristo, por medio, hermanos, de la justificación por la fe en el Hijo de Dios, ahora nosotros somos amigos de Dios. Solo hubo uno en el tiempo pasado que se llamó amigo de Dios, y ese fue Abraham. El mismo Señor dijo: ¿acaso no le voy a revelar yo lo que voy a hacer a mi amigo? Dijo Dios. De ahí yo no he encontrado en el Antiguo Testamento a alguien que el Señor llamara amigo. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando aparece el Señor Jesucristo, les digo: ya no serán mis siervos, ya no los llamaré servidores siervos, los llamaré mis amigos. Porque los siervos no conocen lo que sabe su amo, pero los amigos sí conocen lo que hace su amo. Serán mis amigos. Y entonces, hermanos, dice aquí: siendo enemigos de Dios, nos reconcilió por medio de nuestro Señor Jesucristo y quitó la maldición del pecado, la maldición de la condenación eterna, por medio de nuestro Señor, hermanos. Y ahora por la fe nosotros somos justificados delante de Dios. Esto es si hay un verdadero arrepentimiento. Porque fíjense, no basta solo con confesarlo. Si el proverbio dice: el que confiesa sus pecados no prosperará. Pero luego dice: más el que los confiesa, dice, y se aparta. Ahí está el otro elemento. No basta solo con confesar. ¿Por qué la gente, hermanos, en la religión tradicional va y le confiesa sus pecados a un hombre? Y le dice: ¿qué has hecho, hijita o hijito? Fíjese que me tomé unas copas, y fíjese que pues me salió un novio por ahí, y fíjese que yo estaba haciendo esto, y fíjese que yo pues me desvié y andaba haciendo cosas malas, pues a veces con uno y con otro. Y ahí está bien, hija o hijo, vete y hace tantos Padres Nuestros, tantas oraciones y ofrece tanto y ya. Y aquella se iba o aquel se iba. ¿Alguna vez se confesó usted como no? Yo, gracias a Dios, nunca lo hice. Pero es posible que más de alguno de ustedes lo haya hecho. Pero tampoco quiere decir que ustedes, hermanos, son culpables. No, lo hacíamos por ignorancia. Porque la misma religión nos enseñó y los mismos padres nos inculcaban que eso teníamos que hacer. Siendo ignorantes ellos también, pero gracias a Dios que Él nos abrió los ojos. Amén. Y ahora podemos ver, hermanos, con los ojos. Ahora podemos contemplar que al único que hay que confesarle los pecados al Señor es a Él. Pero también entre nosotros lo que podemos hacer es confesarnos, hermanos, no los pecados, sino también nuestras ofensas unos con nosotros. Es un complemento. Porque nace que le hayamos confesado a Dios los pecados, si entre nosotros no nos confesamos los unos a los otros nuestras ofensas. Entonces no estamos en nada todavía, falta un complemento. Igual es acá: el que los confiesa será prosperado y se aparta. Ese es el otro elemento. El que los confiesa, hermanos, la confesión es necesaria, la confesión de pecado. Es necesario tener el valor de confesar el pecado. ¿Cómo se confiesa el pecado? Sintiendo un pesar, sintiendo una tristeza. Sentir, hermano, que cuando uno le falla y peca a Dios, uno debe de sentirse un miserable, debe de sentirse alguien, hermano, que no es digno. Una tristeza que nos debe de embargar a nosotros, y debemos de sentirnos que hemos ofendido a Dios y sentirnos mal.
Segunda de Corintios capítulo 7. Esto debemos de sentir cuando cometemos alguna acción de pecado. Y si usted ya no siente nada, entonces usted es una piedra y puede venir hoy esta mañana y arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Pero si alguien peca y peca impedidamente y no siente nada, esto es lo que debemos de hacer, lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. Lo dice la Biblia. Capítulo 7 verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Pablo está hablando de que cuando alguien peca, ¿qué diferencia hay cuando un cristiano peca y un impío peca? Aquel que no conoce de Dios, aquel pecador. El que no conoce de Dios, hermano, peca y no siente nada. Al contrario, se vanagloria y se ríe de su pecado. Y dice: no, porque yo soy aquí, soy allá. Y hasta se siente así como, hasta camina como cholo. Y dice: no, si yo pego, dice Dios. Y hasta saca el pecho, y no, si yo pego, dice. Y se ríe, se gloria, se vanagloria de su pecado. Pero un verdadero arrepentimiento, alguien que ha experimentado un arrepentimiento, no se va a reír, no se va a alegrar, no se va a gozar, ni mucho menos va a sacar el pecho. Al contrario, se va a tirar al suelo, al piso, y va a decir: miserable de mí, como decía aquel hombre que estaba frente al altar, no soy digno de tan siquiera mirarte y levantar mis ojos al cielo. Sé propicio a mi pecador. Y orando, arrepentido, porque le falló a Dios, algo cometió, algo hizo que ofendió a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento, hermano. Eso produce, cuando hay algo de parte de Dios, produce en nosotros tristeza, llanto, y ese pecado producirá una vez más reconciliarse y ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Eso es lo que produce cuando hay una verdadera confesión de pecado. Se siente mal por haber ofendido a Dios, se siente mal porque está en una actitud, en una acción pecaminosa, pero luego dice: y se aparta, alcanzará misericordia. Si alguien nos confiesa y se aparta de su pecado, es decir, Pablo dice: el que robaba, ya no robe; el que miente, ya no mienta; el que hacía esto, ya no lo haga. Y dice ahí: ya no lo haga. Ya no lo haga. Se aparte entonces y abandone el camino, abandone esa vida. El que antes le gustaban los hombres, y no, ya no me gustan los hombres, me gusta la mujer. Al que le gustaban las mujeres, dice la mujer: no, ya no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Por decir algo, ¿no? Antes a mí me gustaba embriagarme, hoy ya no, hoy estoy solo. Ya no lo haga. El que pensaba, ya no lo haga. Y el que tenía una actitud, es decir, romper ese círculo. Nadie podía romper ese círculo vicioso de nosotros, hasta que llega la sangre de Cristo y rompe ese círculo vicioso. Dice: no, aquí vamos a darle un giro a 180 grados a tu vida. Es necesario apartarse del pecado, no seguirlo practicando. Si alguien practica, hermanos, situaciones pervertidas, como ver pornografía, un ejemplo, y la gente que es adicta a la pornografía, esa gente, hermanos, pasa horas, noches enteras. Y como los ojos son, la Biblia dice que los ojos nunca se cansan de ver. Y entre más ve, le aparece una muchachita que le levanta los ojos allí en un spot. Y ella dice: ¿por qué me levantará la ceja? Voy a ver. ¡Ta! Y le enseña un pie y al hermano le dice: me está haciendo la pierna, voy a ver por qué. ¡Ta! Y
se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y llega un punto donde eso ya lo volvió un adicto, y eso es terrible. Cuando una persona tiene un círculo vicioso, hermano, ahí anda, eso no lo deja. Es como el que es adicto, hermano, y tiene ese pecado de borrachera. Esa gente ahí siente, y dice, a todos le siente olor a, hermano, aguardiente o algo, dice, es que yo siento. O el que tenía un problema de fumador, tiene una adicción, y ese círculo vicioso solamente Cristo pudo romperlo. Y es necesario apartarse. Si usted sabe que ese camino está mal y le va a ir mal, y que sabe que ahí nos espera el mismo diablo, hermano, con una espada que al venir dice, te parto en dos, entonces me voy por otro lado. El camino dice que el sabio ve el mal y se aparta. Debe apartarse, y debemos de apartarnos. Cualquier cosa. Al que le gusta el chisme, dice, pero yo tengo que apartarme del chisme. Me voy a amarrar esta lengua. Hermano, no. ¿Viste que el hermano? No. ¿Vieron lo que dijo el hermano? No. Es decir, se aparta. Cualquier cosa podemos apartarnos, porque hay pecados que son, hermanos, aparentemente insignificantes, pero son pecados destructivos. Así como hay pecados a simple vista exagerados que cualquiera dice, mire, sí, no. Pero ya hay situaciones entre nosotros, cosas pequeñas, nos pueden llevar a la destrucción. Para finalizar, lea conmigo Isaías. Hay que apartarnos entonces. Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que una vez conoció el Evangelio, conoció de Dios y conoce de Dios, pero sigue haciendo cosas pecaminosas. Ese es un impío. Pero un pecador es aquel que nunca ha conocido de Dios. Deje el impío su camino. Y luego complementa: y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Entonces es necesario abandonar, porque tenemos un Dios amplio, misericordioso. Y no importa si a veces, hermanos, nos ven confesando o llorando, es mejor llorar aquí un rato y no llorar en la eternidad en el infierno mismo, donde ya no hay escapatoria ni salida. Es mejor decir, hoy mejor me pongo cuentas con el Señor y no pasar la eternidad de condenación y llorar por el resto de toda la eternidad. Lo tremendo es que una eternidad es que usted pone un 1 y 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y eso no tiene fin. Esa es una eternidad donde no hay fin. Y hoy que tenemos los pocos años que tenemos aquí en la tierra, de aquí depende nuestro futuro. Gloria a Dios. ¿De gloria o de condenación eterna? Acerquémonos a Dios, dice Pedro, y Él se acercará a nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que